a nuestras familias. Quise empezar hablando acerca de esto y no vamos a terminar en este culto, sino seguiremos en el siguiente. Así que si usted quiere darle seguimiento a este tema tan importante porque atañe a nuestras familias, yo le invito a que si no lo puede hacer hoy, lo haga otro día, pero también trate de poner atención a ese mensaje que va a continuar en el segundo culto. Dice amén. Fíjese que nosotros obviamente estamos bien familiarizados con los primeros capítulos del libro de Génesis. ¿Cuántos están familiarizados con los acontecimientos que nos narra los primeros capítulos del libro de Génesis? Mi pastor, el hermano Otto, por muchos años compartió algo que no todos quizá lo logramos entender o lo logramos visualizar. Pero él decía que en los primeros 11 capítulos del libro de Génesis está contenida toda la Biblia. Imagínense, necesitamos ser muy concienzudos, estudiar de una manera muy especial para encontrar realmente lo que él encontró en su propia experiencia. Pero ahí notamos nosotros que Dios inicia esa revelación del Génesis, que significa principio, la inicia con una familia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Adán y Eva. Por cierto, nos indica cuando ellos tuvieron hijos, a Caín y Abel, así que era una familia de 4. Lo llamativo, hermanos amados, es que cuando los hijos vinieron, noten ustedes que los hijos ya no estuvieron en el huerto, no conocieron el huerto. Las decisiones de los padres generalmente pueden atraer el huerto a sus hijos o quitarles el huerto. Obviamente la Biblia no nos indica si en algún momento Abel, que era el más interesado en agradar a Dios, le pudo reclamar a sus papás, a su mamá y a su papá, y decirles: por ustedes no conocí yo el huerto. Por ustedes yo no pude tener la comunión que ustedes nos cuentan que tuvieron antes de caer en pecado. Son diálogos inéditos, tal vez se dieron, tal vez no, pero no están en la Escritura. Pero lo cierto es que precisamente porque ellos empezaron a ser educados fuera del huerto, es que nosotros notamos que uno de ellos se contaminó en su corazón. No voy a leer los pasajes porque dije y pregunté y todos me dijeron que estamos familiarizados con esos, lo que nos narran por lo menos los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. Entonces notamos que el corazón de Caín, me parece que una versión dice que demudó su rostro cuando vio que su ofrenda no era agradable a Dios. Pero no era porque el Señor a dedo hubiera dicho: bueno, yo no voy a tomar la ofrenda de Caín, sino que solamente la de Abel porque es mi preferido. No, sino que tanto a Abel como a Caín seguramente les revelaron la importancia de derramar sangre en aquellas ofrendas que presentaban delante de Dios. Porque después de la caída, si usted me acompaña a Génesis capítulo 3, bueno, lo tengo por acá ya apuntado para hacer un poquito más rápido, pero capítulo 3 y verso 15, yo lo voy a leer mientras usted lo termina de encontrar. Dice: y pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente el Señor, y la mujer. ¿Lo lee? ¿Ya llegó ahí? Gloria a Dios. Y quiero ir despacio porque dice: y entre tu simiente, le está hablando a la serpiente. Entonces hay una simiente de la serpiente. Y la simiente suya. Entre tu simiente, perdón, cuando dice entre tu simiente y la simiente suya, está hablando de la simiente tanto de la mujer como de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza. Tenemos que definir qué simiente iba a herir en la cabeza y a quién.
y tú le herirás en el calcañar. Eso dice la versión 60. Veamos lo que dice la versión Las Américas. Dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, o sea, tú es la serpiente, y entre tu simiente, otra vez hablo, la simiente de la serpiente y su simiente, es decir, la de la mujer. Pero ya Américas no traduce esta, sino si usted tiene una versión Las Américas o si la podemos ver acá, vamos a ver. Si esta es Reina Valera, no tenemos versión Las Américas me parece, pero si usted tiene una versión Las Américas o lo chequea en casa, los traductores ya no tradujeron esta, refiriéndose a la simiente de la mujer, porque era un poco indefinida la cosa, sino que Américas traduce él. Hay diferencia, ¿no? Él te herirá en la cabeza, porque no estaba hablando de cualquier simiente de la mujer, sino que estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo como simiente de la mujer, que iba a golpear en la cabeza a la serpiente. Dice amén. Y tú lo herirás. Más comprensible, ¿no? Y tú lo herirás en el calcañar. Esa es la cruz del Calvario. La serpiente, su simiente, creyó que en la cruz del Calvario habían ganado la victoria, pero nosotros sabemos que el Señor, la muerte no lo pudo retener, y de la manera como Él lo había indicado a sus discípulos, al tercer día Él se levantó, de tal manera que solo hubo una mordedura al calcañar. Pero me gusta una de las versiones, por eso cuánto aprecio los consejos, los criterios que mi pastor me trasladó. Porque uno de sus criterios, al ver tantas versiones, era que la mejor versión son todas las versiones, porque nos complementan el concepto. Usted y yo no somos especialistas ni conocedores, se necesitaría muchos años de estudio de los idiomas originales, como lo hacen aquellos que han traducido. Algunos se llevan hasta 40 años, imagínese usted en traducir. Entonces, hay algunas versiones que me gusta, que no solo dice, Él te herirá en la cabeza, sino que el concepto es mucho más dramático, porque dice, Él te aplastará la cabeza. Porque en la cruz del Calvario el Señor le aplastó la cabeza a la serpiente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora yo quiero que usted ponga atención, que mi énfasis va a ser dirigido a las familias. Esta iglesia está compuesta por familias. Aunque usted venga solo, usted es parte de un núcleo familiar. Platicábamos con mi esposa cuando veníamos que no ha sido fácil el poder clasificar dónde se va a sentar usted, tener una plataforma, preguntarle cuántos vienen. A veces usted dice que vienen 5, pero vienen 1, o vienen 2, o vienen 3. Pero lo llamativo es que en las listas que a mí me pasan, anoche me lo pasaron a la 1 de la mañana, aunque lo vi hasta hoy, ¿verdad? A las 6 de la mañana yo estaba revisando, porque eso hago continuamente, ¿quiénes vienen? Porque los que no vienen, que son ovejas de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, pues nos interesa saber por qué no vienen. Amén. Entonces estaba chequeando y digo yo, bueno, aquí está la familia tal, aquí está la familia tal, aquí está la familia tal. Y algunas familias que todavía no me logro familiarizar con sus apellidos, pero si usted se va a quedar acá o nos visita, pues en algún momento tendremos una entrevista y platicaremos un poquito acerca de eso. Pero note entonces que esta promesa, que se le conoce como el protoevangelio, Génesis 3:15, porque es la promesa de redención, quiero que note que se la dieron a un esposo y a una esposa cuando acababan de pecar. Así de importante
es para Dios la familia. No sé si me está siguiendo. No se lo dijo solo al hombre, sino que ahí estaban ellos. Usted lo lee despacio en el capítulo 3 del Génesis, y a ambos, haciendo alusión a la mujer, indicando que por medio de la mujer iba a nacer uno que iba a traer la redención al mundo, y la redención, por supuesto, a todas las familias. Por eso el tema de hoy es el rescate a nuestras familias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que el Señor está interesado en nuestras familias? ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, cuando uno camina al capítulo 8 o desde el 7, incluso los contextos creo que nos ayudan desde el 6, uno se da cuenta que no pasaron ni 1000 años después de los acontecimientos narrados en los primeros 3 capítulos, donde las familias se corrompieron. Cuando uno habla de la sociedad que se corrompió, como que es un poco ambiguo, pero cuando nosotros decimos que las familias se corrompieron, entonces nosotros podemos sacar mayor provecho acerca de lo que Dios en este tiempo nos quiere decir. Entonces, yo quiero hablar con usted acerca y llamar su atención a 2 acontecimientos que trajeron juicio sobre la tierra. Uno de ellos es el diluvio, pero no vamos a ver los detalles, usted los conoce. Y no es el tema en sí el diluvio, sino yo quiero que usted note que en el juicio sobre el diluvio o por el diluvio a la tierra, y luego el juicio de Sodoma y Gomorra, un detalle que el Señor me hizo poner mi atención, y yo se lo traslado en esta mañana, es que en ambos juicios Dios salvó a 2 familias. ¿Se da cuenta de eso? De toda la humanidad, Dios decide salvar exclusivamente a la familia de Noé. Y Sodoma y Gomorra deben haber sido ciudades grandes. Yo sé que aquellos que adversan lo que la Biblia enseña, creyendo ser sumamente inteligentes, queriendo usar las ciencias exactas, haciendo para eso de la arqueología, incluso la arqueología bíblica, una ciencia aplicada a tratar de definir si lo que la Biblia dice es cierto o no, siguen todavía gastando dinero, tiempo, porque no creen a primera mano lo que la Biblia dice, porque obviamente muchos de ellos ni siquiera han nacido de nuevo. Entonces ellos están buscando los vestigios de Sodoma y Gomorra. Tal vez usted ha visto algún tipo de enseñanzas, videos, películas sobre Sodoma y Gomorra. Hoy que en las redes aparece tanta cosa, dicen que los arqueólogos probablemente encontraron una de las ciudades que probablemente es donde estuvo Sodoma y Gomorra. Bueno, como llovió, ¿cuántos saben que llovió fuego y azufre? ¿Cree usted que pudo haber quedado algo? Ellos seguirán tratando de usar su cabeza, su cerebro, su racionalidad, sus neuronas para tratar de decidir ellos si Dios realmente existe y si la Biblia es la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros nos ahorramos eso, porque a nosotros sí se nos ha revelado que esto es la palabra de Dios y que debemos de ponerle atención. Ya no nos tienen que convencer, aleluya, que lo que Dios nos habla en su palabra es cierto, es verdad. De hecho, algunos han calificado la Biblia como el manual del fabricante, porque al fin y al cabo Él nos creó a nosotros, pero en su palabra está el manual acerca de todo lo que tenemos que hacer, en este caso que nos atañe hoy, para que la familia funcione.
Usted no me dejará mentir, hermano amado, que no es suficiente con nacer de nuevo para que la familia funcione. No habría necesidad de ministrar a las parejas, no habría necesidad de ministrar a los hijos, no habría necesidad de ministrar a los padres, a las madres, en los conflictos que en determinado momento se dan en el seno de las familias cristianas. No tendríamos que tener la visión de restaurar familias. No tendríamos que tener la visión en la iglesia local de hablar acerca de lo que Dios ha dicho en su palabra, si realmente las familias cristianas no se enfrentaran a diversos problemas. ¿Cuántos están convencidos que no es suficiente con ser cristiano para que todo camine bien en la familia? A veces la cosa se complica más. Uno de los textos que estuvo recordándome el Señor, pero no me quiero meter a eso ahorita, es que la misma, diríamos, encarnación de Cristo hace 2000 años, dice que vino a poner conflicto en la familia. ¿Ha leído usted ese pasaje en los evangelios? Donde los padres iban a entregar a los hijos, donde los hijos iban a entregar a los padres, donde iban a estar en conflicto, y que incluso el Señor esa enseñanza la termina diciendo, y aunque se interpreta muchas veces mal, diciendo que el que no ame más al Señor que a padre o madre no es digno de Él. Por supuesto, el Señor no está diciendo que cuando tú le amas debes abandonar a tus padres o a tus hijos, como algunos así lo interpretan, sino que está hablando de prioridades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero ir a Génesis capítulo número 7 y ver en el verso 1 muy directamente lo que me interesa en esta mañana. Y dice, me parece la versión Las Américas: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú, y me interesa lo que sigue, y todos los de tu casa. El mensaje que el Señor le dio a Noé cuando termina el arca, y aunque sabemos que este hombre predicó 120 años para que otros más, otras familias más entraran al arca, entendemos por el texto bíblico que no quisieron entrar. Entonces me interesa cuando el Señor le dice: entra en el arca tú, la cabeza de esa familia. ¿Cuándo cree usted que empezó el concepto bíblico que el hombre es la cabeza del hogar? ¿Cuándo cree usted que empezó? Pues empezó desde que el Señor creó al hombre y creó a la mujer. Es un principio de autoridad de Dios, aunque no les guste a las hermanas. No dijeron amén, ¿verdad? A veces eso es conflicto, especialmente cuando se enseña mal, especialmente cuando el hombre como cabeza del hogar tiene un extraño concepto ajeno a la Biblia de lo que es ser cabeza. Pero esto inició no cuando el hombre pecó. Ya Adán era la cabeza de Eva desde que Eva fue sacada de su costado. Y lo más tremendo es cómo el Señor, recogiendo esa idea, ese concepto, que incluso, hermano amado, yo quiero que usted, yo se lo repito muchas veces, no sé hasta dónde usted lo ha logrado visualizar, pero es que el concepto familia empezó en Dios. Y el concepto familia es eterno, porque hay un Padre eterno y por lo tanto hay un Hijo eterno. No hablo de otra cosa porque muchos no me entenderían, pero lo cierto es que entonces, si hay Padre eterno y hay Hijo eterno, el concepto familia es eterno, es decir, no tuvo principio y por lo tanto no va a tener fin. Entonces Dios, al crear, Él ha sido creador por toda la eternidad,
Pero en algún momento de esa eternidad pasada, y cuando Él decide crear a la humanidad, y para poder poner nuestros pies sobre tierra, nos vamos al libro de Génesis, no nos vamos a Génesis 0, más atrás de eso, porque nos podemos complicar, y no tengo tiempo para eso ahora. Tengo que decirle, hermano amado, que Él nos presta el concepto eterno de la familia para nosotros los humanos. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Quiere decir que cuando nosotros formamos familia o estamos en familia, y aunque usted haya nacido sin conocer a su papá o sin conocer a su mamá, de todas maneras Dios usó a un hombre y una mujer para engendrarlo. Claro, hoy hay tantas situaciones de tipo genético, que en un banco de esperma una mujer puede ir a recoger un esperma de un hombre desconocido e inseminarse y tener un hijo y no saber quién es el padre. Pero técnicamente hablando, sí hubo un hombre, aunque no ejerza su función de paternidad. ¿Me estoy dando a entender? El hombre, de alguna manera, ha tratado de resolver los problemas a los que se enfrenta, muchas veces pasando de lado los principios de Dios para la familia. Yo estoy convencido que nosotros necesitamos conocer a profundidad qué es lo que Dios dice para las familias y por qué son tan importantes las familias. Por eso, en esta idea del rescate a la familia, en estos tiempos, viene precisamente de poner, insisto, la atención que el Señor le dice a Noé: entra tú. Entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Leí Génesis 7:1. Una idea que me viene y me está dando vueltas y que quiero compartir con ustedes, y creo que lo que aconteció después del diluvio da pie a pensar que no necesariamente toda la familia de Noé estaba lista para ser rescatada. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Acuérdese que puede decir amén si me está entendiendo. Yo necesito algún tipo de retroalimentación aunque tenga mascarilla. Amén. Y el Señor hace énfasis. Dice: porque he visto que solo tú. ¿Y cuántos fueron rescatados? 8. Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, que estas sí eran. 8. 4 parejas. En cierta manera, 4 familias, pero en realidad era una familia extendida. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Pero note que el Señor puso su atención en la cabeza. Por eso, de alguna manera, hermano amado, yo quiero también poner la atención en los que somos cabeza de hogar. Los que de alguna forma Dios escogió, no al azar. Yo no creo que usted haya sido escogido al azar para tener los hijos que tuvo o los que va a tener. Igual la madre. Que esos vientres hayan sido escogidos al azar para traer a esta tierra a aquellos hijos, sea 1, sean 20. Sin duda Dios tuvo un plan. Yo me recuerdo que en una ocasión el Señor puso en mi corazón, debido a ciertas enseñanzas que impactaron mi vida y que me hablaron de una manera personal, que yo necesitaba honrar a mis padres. Yo soy hijo de Francisco Heriberto Noriega Herrera y de Dolores del Carmen Mancilla Paredes. Ellos fueron mis padres, ya no están en la tierra, pero están gozándose en la presencia del Señor. Y en esa reunión de honra que preparé para mis padres, creo entender que el Señor puso en mi corazón que escribiera algo para mi papá, que lo honrara.
y que escribiera algo muy específico para mi mamá, para honrarla. Luego contraté a alguien que lo hiciera con letra muy especial, lo mandé enmarcar y fue un regalo que les entregué para que lo pusieran en sus hogares, porque ya no vivían juntos. Ellos se divorciaron, usted lo sabe, cuando yo tenía 10 años. Yo podía haber sido una persona completamente resentida por el divorcio de mis padres, porque uno de los detalles que nosotros no ponemos atención cuando una pareja se divorcia es que los principalmente afectados son los hijos. Y que de alguna manera eso abre puerta para ataques del enemigo sobre las vidas de los hijos. Sin embargo, el Señor, después de ese divorcio, llegó a mi vida. Y por cuanto el Señor llegó a mi vida, en lugar de estar resentido, estaba agradecido. Y me sentía bendecido de poder bendecirlos a ellos. Porque eso es parte de lo que la Biblia nos enseña. Si usted lee detenidamente Proverbios 31, usted se dará cuenta que esa mujer virtuosa, al final del capítulo 31 dice que cuando ella ya está grande, sus hijos se levantarán y la llamarán bienaventurada. Eso indica que los hijos debemos de bendecir a nuestros padres y no olvidarnos de ellos. Entonces Noé era la cabeza. Dios escogió a Noé. Y en cierta manera esa familia tuvo que haber sido bendecida, aunque quizá al principio sus hijos creyeron que su padre se había vuelto un chiflado. Cuando Dios se le revela a Noé y le muestra que viene un diluvio de agua, y lo que parece es que no tenían todavía el concepto de lluvia en ese tiempo, y empieza a ver que él construye un enorme barco y que deja todas las demás cosas que él hacía y que quizá todos los recursos que tenía los invirtió en hacer ese gran barco donde no había agua cerca. En algún momento sus hijos quizá creyeron que estaba loco, pero gloria a Dios, porque él fue usado como instrumento para que sus hijos lo ayudaran y pudieran, a través de esa revelación que él había recibido, y no ellos, ni sus esposas, ni la esposa de Noé, entender que Dios le había hablado. Y de esa manera vemos nosotros que fueron rescatados. Ahora quiero poner atención al hecho de que el Señor le dice: he visto que solo tú. ¿Podrá decir el Señor eso de nosotros, las cabezas de hogar que estamos aquí o las que nos están viendo por internet en este momento? ¿Podré decir yo como cabeza de mi casa que el Señor me ha visto justo? Hoy entendemos que el concepto justificación se hace realidad solamente en base al sacrificio de Cristo. Pero en el momento en el que Noé vivió, el Señor no había encarnado, no había muerto, no había resucitado. Así que Noé, con la revelación que le dieron, fue considerado justo. Hoy nosotros somos considerados justos no porque seamos justos, sino porque la justicia del Señor nos es imputada, nos es trasladada a nosotros por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Usted y yo, varón que está aquí, que es cabeza de hogar, no lo merecíamos. Imputar es un acto legal por medio del cual se pone algo en la cuenta de otro que no le pertenece por naturaleza. La justicia de Cristo nos fue imputada desde que nosotros nacimos de nuevo. Vea la importancia de no solamente ser un evangélico religioso que cambió de campanario o cambió de religión, sino ser una persona que realmente tiene una relación con Dios maravillosa, dinámica, aleluya, viva, que nos permite entender que por eso somos justos. Sin embargo, hay una
manera de que esa justificación por fe se haga evidente en la manera como usted y yo como cabezas de hogar vivimos. ¿Nos verá justo el Señor? Bueno, sí, a través de Cristo, pero experimentalmente cada día que nosotros vivimos. Y eso es lo que nos hace a nosotros meditar en esta mañana. Acompáñeme a Hebreos capítulo número 11. Una de las cosas interesantes que a mí me gusta ver cuando estoy pensando en algún personaje de la Biblia es ver si aparece en la famosa galería de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Y yo le recomiendo que lo haga. Y en el capítulo 11 y verso 7 se habla de este varón, que el Señor lo encontró justo en toda su generación, y por eso a él y a su familia el Señor las rescató. Por lo que nosotros conocemos de Cam, tal vez si nos hubieran preguntado a nosotros si le dábamos el boleto de rescate a Cam, hubiéramos dicho que no, ¿verdad? Pero yo quiero que usted visualice como un varón piadoso, un varón consagrado, que es cabeza de su casa, influye benéficamente en su familia. Y cuando se comporta en una forma completamente distinta, también influye, pero en una forma completamente negativa. Entonces, mire lo que dice acerca de Noé en el verso 7 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, dice, Noé era un hombre con fe. Cuando fue advertido por Dios, ¿usted ya fue advertido por Dios en estos últimos días lo que viene sobre nuestras familias? ¿Aló? No los veo muy convencidos. ¿Cree usted que esta pandemia nos está advirtiendo algo? Una pandemia que ha causado tanto dolor, que se ha llevado familiares cercanos, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y que no sé de qué forma usted haya logrado para su acervo personal, pero especialmente en una forma espiritual usted ha digerido por qué el Señor permitió esta famosa pandemia. Porque aunque hay diferentes fuentes que se pelean si es letal, si no es letal, si se vacunan, si no se vacunan, y cuánta batalla hay en los aires, lo cierto es que han enlutado familias, y específicamente han enlutado familias de esta congregación, como en muchas congregaciones alrededor del mundo. Entonces yo creo que por medio de esta pandemia Dios nos está hablando. ¿Lo cree usted también? Pero le debe de advertir más específicamente a la cabeza. Y yo tengo que, hermano, aterrizar en la idea como pastor local, que muchas veces es la cabeza de hogar la que anda bateando, la que no se mete con el Señor como se mete su esposa. Y por lo tanto, puede ser que ella sea la que haya sido advertida y no él. Pero aquí notamos que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Quién es el que debe de advertir acerca de la parucía que está cerca a su familia? La cabeza. Toda cabeza responsable debe no solamente conocer lo que la palabra de Dios dice al respecto, sino que debe de estar viviendo de tal manera que su familia pueda ser parte del rescate. ¿Me está entendiendo? Aunque esas cosas todavía no se vean. Dice que Noé con temor, ¿lo está leyendo conmigo? Preparó el arca en que su casa se salvase.
Cuando yo hablo sobre aspectos de familia, porque el Señor pone esto en mi corazón, yo me preocupo mucho porque al primero que le habla es a mí, porque eso es lo correcto. Pero también le va a hablar a usted, que es cabeza de hogar. Y Dios nos va a decir cosas que no son cómodas. Dios nos va a hablar de tal manera que nos va a incomodar a las cabezas, que pretendemos muchas veces en forma religiosa estar bien. Pero es necesario hacerlo. Dice amén. Yo no pretendo, hermano, ser necesariamente el mejor ejemplo, aunque debo serlo. Pero no le voy a venir a saludar a usted con la idea de que yo soy el esposo perfecto y el padre perfecto, porque no lo soy. Y aquí no hay ninguno tampoco que lo sea. Pero vamos encaminándonos a eso. Deseamos alcanzar la madurez. Deseamos estar sensibles. Ojalá que usted desee ser sensible a que el Señor le advierta lo que viene, porque hay algo que usted no debe de perder de vista, que en el discurso escatológico de Jesús en el capítulo 24 de Mateo dice que así como en los días de Noé, así será la parucía del Hijo del Hombre. Entonces pongamos atención, que el Señor le advirtió a un padre de una familia. ¿De qué cosas estará siendo usted advertido? No se preocupe solamente si en esta pandemia va a perder o no el trabajo, lo que podría causar un caos económico en su familia. Pero Dios es Jehová Jireh, así que Él se encargará. Preocupémonos más de las cosas que son eternas. Termino leyendo el verso 7 cuando dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Dónde estará usted preparando su arca? Hoy no es literal, pero ¿estaremos nosotros los padres de familia preparando el arca para nuestros hijos y nuestra esposa? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora quiero cambiar un poquito para ver el caso de Lot en Sodoma y Gomorra. Usted sabe que Lot no debería haber salido de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Porque Dios le dijo a Abraham, que en ese momento era solo Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Lot era de la parentela. Así que en cierta manera Abraham desobedeció, ¿no? Se llevó a su papá. Es que cómo iba a dejar a su papá, haber estado grande, ¿verdad? ¿Usted se ha dado cuenta que a veces nosotros metemos el alma cuando Dios nos da una instrucción? Y metemos los sentimientos. Bueno, lo cierto es que Lot se encontró con su tío Abraham prosperados y sus pastores peleándose por la tierra para poder alimentar sus grandes ganados, porque los dos eran prósperos. De ahí que surgió aquella famosa frase, que yo la tengo muy clara en mi corazón, porque dice que las verdades enseñadas por un pastor son como clavos bien clavados. Y a mí me quedaron bien clavados esos clavos de parte de mi pastor. Cuando leyendo esas cosas dijo: Abraham y Lot, los dos eran prósperos, solo que Abraham era próspero con altar. Mas sin embargo su sobrino Lot, que también era próspero, lo era sin altar. Y por no tener altar, cuando Abraham, su tío, que le correspondía como el mayor de acuerdo a la cultura de esos tiempos, tomar lo mejor y tomar la primera decisión, le dijo: Lot, escoge la tierra, ¿dónde quieres ir? Y él escogió las llanuras
que se extendían hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Dice amén, está conmigo. No estoy leyendo la Biblia, pero usted sabe que eso dice. Y entonces nos encontramos que Lot llega a dos de las ciudades que pecaron de una manera tan abominable contra Dios, que Dios las destruyó con fuego y azufre. ¿Sabe por qué la mayoría de personas no quiere aceptar que la Biblia diga la verdad? Porque entonces, si aceptamos que la Biblia dice la verdad y hay un antecedente donde fuego y azufre destruyó dos ciudades, y entonces tendríamos que creer que lo que dice el Señor en su palabra acerca de que toda esta tierra también va a ser destruida por fuego es cierto. ¿Me está entendiendo? Es preferible decir que es un mito. Es preferible decir que eso no sucedió. Es preferible decir, como dicen algunos, un meteorito cayó ahí y destruyó todo, tratando de quitar la idea de que el Dios que hizo este universo tomó la decisión en base a la nefanda manera de vivir de estas familias en Sodoma y Gomorra, donde uno que pudo haber tenido participación en las promesas de Dios tomó una decisión siendo cabeza de familia por obtener todo lo material. Lot supo que en Sodoma iba a negociar mejor. Lot supo que en Sodoma le iba a ir bien, pero no le preocupó a ese hombre, cabeza de esa familia, que aunque lo iba a tener todo, iba a perder a su familia. Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Cuántos cabezas de hogar cristianos alrededor del mundo están tomando las decisiones incorrectas, como abandonar a sus familias e irse tras el sueño americano por obtener 8 veces quizá lo que se gana en su país? Esos 2 millones aproximadamente de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, que se fueron de diferentes formas, y que muchos de ellos se los encuentra uno en las iglesias. Y lo más llamativo es que dejaron esposa y dejaron hijos, se olvidaron de sus familias y ahora viven con otras señoras, tienen otros hijos y ahí están sirviendo al Señor, y los pastores, bien, gracias. Yo recuerdo a un ministro, amigo mío, no quiero dar muchos detalles, pero que tenía un pastor cuya familia la había dejado aquí en Guatemala y se había olvidado de ellos, y sin estar ni siquiera divorciados tenía otra esposa y él lo puso de pastor. ¿Será correcto? Por supuesto que no. Entonces Lot, si me acompaña ahora, porque ya me surgió la María y tengo que terminar. Capítulo 19, leamos desde el 12 al 15 de Génesis. 2 familias que fueron rescatadas, solo que en este caso solo una parte de la familia de Lot. Tiene el capítulo 19, verso 11, 12 mejor. Leo. Y dijeron los varones a Lot, estos eran ángeles: ¿tienes aquí algunos más? Note usted la pregunta. ¿Tienes aquí algunos más, entiendas entre líneas, de tu familia? Quiero que usted se lleve la idea en su mente que el Señor no solo está interesado en rescatar a un miembro de una familia, quiere rescatar familias antes que los juicios que están por venir sobre la tierra se den. Dice amén. Ya se me durmió usted, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, espero que también los de internet digan amén. Leo.
Especificaron, ¿verdad? Esta Reina Valera dice yernos, y ponga atención a esto, y tus hijos. ¿Alguna vez usted se había puesto a pensar que Lot tuvo hijos varones? Porque aquí lo dice, yernos y tus hijos y tus hijas. Yo no puedo pensar que siendo ángeles ellos hayan hablado en una forma genérica y no supieran si tenía hijos o no, porque eran ángeles. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Y qué se hicieron los hijos de Lot, los varones? Pues tenemos que entender que se perdieron. Qué doloroso haber sido eso para Lot. Y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. No está hablando de lo material. No había tiempo para lo material. Yo me pongo a pensar, hermano, usted que le gusta trabajar 18 horas para tener todo lo que a usted le gusta, yo le pregunto, ¿qué se va a llevar? Ya sea en el momento en el que el Señor lo llame a su presencia, ¿qué se lleva? Nada. O cuando el Señor, que es la promesa, es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, aparezca y nos vamos sin nada material. ¿No cree que nosotros los cristianos de este siglo XXI, año 22 recién estrenado, debemos empezar a cambiar un poco nuestra mentalidad en cuanto a las prioridades? Aunque usted sea un joven o una señorita llena de sueños, pídale al Señor que le revele en qué va a dedicar todo lo que está haciendo de su vida, porque de lo material no se va a llevar nada. Vuelvo al texto, porque eso es solo lo que me va a dar tiempo. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Yo me pregunto, si en Lucas dice que como en los días de Lot va a ser la venida del Hijo del Hombre, así como Mateo dice que como en los días de Noé, ¿no cree que tenemos que ponerle atención a esto? ¿Será que ya subió el clamor? Porque eso es lo que dice aquí. Porque por cuanto el clamor contra ellos, Sodoma y Gomorra, ha subido de punto delante de Jehová. ¿Será que ya el clamor subió delante del Señor? ¿Ya llegó la violencia a los niveles de Génesis 6? Que dice que la tierra estaba llena de violencia. Las aberraciones de tipo sexual que se daban en Sodoma y Gomorra, de donde viene el concepto sodomía o sodomita, del cual no hay tiempo para hablar. Y si hablamos, de repente cortan el Facebook, porque ahora vivimos esos tiempos, ¿verdad? Que si se interpreta que se está hablando de una manera, como ellos dicen, homofóbica, cortan bajo sus criterios personales. Pero lo que nosotros queremos es hablar lo que dice la Biblia. Y vienen tiempos donde cuando hablemos lo que dice la Biblia vamos a ser perseguidos. Pero termino. Dice, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. A veces no le ponemos atención a eso. ¿Tú le estás hablando a tus yernos que todavía son inconversos? Algunos aquí puede ser, o de los que están viendo por internet o van a ver este mensaje, que están permitiendo que sus hijas salgan con inconversos. Lo están permitiendo bajo su criterio. Esa es su decisión. Pero la Biblia sigue diciendo que no debemos unirnos en yugo desigual, ¿cierto? ¿O eso ya pasó de moda? Pero a veces en la realidad de la iglesia, los padres de familia permiten que sus hijas salgan con jóvenes inconversos.
Ay, hermano, es que no me hacen caso. Es que ahí está el problema. ¿Por qué ya no nos hacen caso? Yo creo que estos mensajes vamos a tener que ampliarlos. A ver si usted sigue viniendo. Pero dice, entonces habló a sus yernos, no dice los nombres, por lo menos eran dos porque eran dos sus hijas. Los que habían de tomar sus hijas estaban desposados. Ese era el concepto de ese tiempo. Y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos, no tenían fe. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Los yernos dijeron, ese Lot ya se les zafó un tornillo. Se burlaron. ¿Qué clase de yernos eran? ¿Qué clase de yernos tú que tienes a tus hijos chiquititos? Desde ahorita debes estar orando. Aunque quién sabe si va a dar tiempo. ¿Aló? Para que esos niños que están chiquitos y que hoy llaman la atención que los tenemos dentro de nosotros. Algunos me preguntan, ¿y ustedes tienen a los niños y hacen bulla o no hacen bulla? ¿Y se ha dado cuenta que ellos han aprendido a estar con sus padres? Y por quizá primera vez miran que papá ora. Ah, papá, tú oras en la iglesia. Ah, papá, tú también danzas. Papá, cuando estaban ministrando la palabra, se te cayó una lágrima, papá. ¿No cree que eso va a impactar más la vida de estos niños? Termino, pero apúrese, pastor, porque hace rato que dice que termina. Y al rayar el alba, verso 15, los ángeles, esos varones, por eso le dije que eran ángeles, daban prisa a Lot. Yo no sé si Lot quería llevarse algo. Quiero que ponga atención a esto. Daban prisa a Lot diciendo, levántate. Yo me puse a pensar, ¿cómo durmió Lot? ¿Usted hubiera dormido? Si le dicen que a otro día tiene que salir porque van a destruir la ciudad. Pero los ángeles estaban muy tranquilos. Lot dice, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas. ¿Por qué los ángeles ya no mencionaron a los hijos varones? Porque también se deben haber burlado. No lo dice la Biblia, pero se puede inferir. Toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. ¿Cuántos saben que viene castigo sobre la tierra? Apenas esta pandemia es como una avanzada de lo que viene. Por eso creemos que estamos en una pretribulación. Por eso que yo no creo que una vacuna sea la marca de la bestia. Porque si la vacuna es la marca de la bestia, nos quedamos. Si entendemos la escatología bíblica. Claro, yo respeto su opinión. Por eso esta iglesia ni dijo que se pusiera la vacuna, ni dijo que no se la pusiera. Lo que sí le enseñamos, médicamente hablando, ¿se acuerda lo que hicimos el año pasado? Y escrituralmente hablando, para que usted tomara su decisión. Algunos la tomaron, otros quizá no. Pero no es la vacuna lo que me interesa. Lo que me interesa a mí en este momento es, ¿viene castigo para la tierra? La pregunta importantísima entonces es para las cabezas esta mañana. Y por supuesto, aquellas familias donde solo hay mamá e hijos, ellas se constituyen cabeza.
¿Estamos preparando arca para salvar a la familia? Aunque sean 2 o 3. Hay un verso, solo déjenme leer ese verso en la primera epístola de Pedro. Acompáñenme a la primera epístola de Pedro, por favor. Rapidito. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y verso 7. Se lo leo rápido. Si rescató a Lot, abrumado, ¿por qué tuvo que vivir abrumado Lot? Por su mala decisión. ¿Será que tú estás viviendo abrumado, varón, cabeza de hogar, por las decisiones que has tomado? Esa palabra se puede traducir acosado, oprimido, afligido, maltratado, estar angustiado. ¿De qué le servía la prosperidad que había encontrado en Sodoma si Pedro, bajo revelación del Espíritu, le fue mostrado cómo vivió Lot en Sodoma? Y hermano, ahora este mundo es una Sodoma. ¿Por qué será que el anticristo, una de las características es que no tendrá amor por las mujeres? Por eso podemos entender que es el espíritu del anticristo el que está ejerciendo una enorme influencia entre los políticos del mundo para establecer leyes que hagan lo que no agrada a Dios algo legal. Pero de eso hablamos en el segundo culto. Si rescató Lot, o a Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Eso dice Pedro. Hoy muchos jóvenes no quieren tener hijos. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Europa es una sociedad que su tasa de natalidad es negativa, porque ya desde la Segunda Guerra Mundial empezó un concepto de evitar tener hijos para no enfrentarlos a una conflagración nuclear en Europa. Poco a poco estos conceptos se han venido trasladando y han llegado a nuestra bella Guatemala. Y hoy por hoy, cuando se habla con los muchachos que en primer lugar no se quieren casar, y en segundo lugar, cuando se casan, no quieren tener hijos, dentro de sus preguntas y dentro de sus dudas que en algún momento tendremos que abordar en la iglesia, está lo que se está viviendo hoy. Este libro, porque puede ser que usted no oiga la segunda parte, Hombres fuertes en tiempos difíciles, se lo recomiendo, especialmente las cabezas, del autor Edwin Louis Cole, el autor de otro libro muy bueno, Hombría al máximo. Pero solo le quiero leer algo, si usted me permite. Este libro fue traducido en el 94, hace 25 años, ya hace tiempo de eso. Pero muchas de estas cosas que llegó primero a regiones como Estados Unidos, ha tardado tiempo en llegar a Guatemala. Pero en su página 127 dice literalmente esto: vamos a sodomizar a sus hijos. ¿Nota el término? Vamos a sodomizar a sus hijos, símbolo de su débil masculinidad. Él está citando lo que dicen estos movimientos. De sus pobres sueños y sus mentiras vulgares. Los vamos a seducir en sus escuelas, en sus dormitorios, en sus gimnasios, en sus cuartos de baño, en sus estadios, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes. La unidad familiar, siembra de mentiras,
porque para estos movimientos eso es la familia. Por eso nosotros los varones necesitamos rescatar a nuestras familias. Sigo leyendo. La unidad familiar, ¿cómo la define? Siembra de mentiras, traiciones, mediocridad, hipocresía y violencia será abolida. Todas las iglesias que nos condenan serán cerradas. Nuestros únicos dioses con D minúscula serán los jóvenes de buen parecer. Los dirigentes homosexuales ahora admiten públicamente el uso de Mein Kampf de Hitler, que significa mi lucha, un libro que escribió Hitler, como modelo para atrapar a la sociedad estadounidense. Maliciosos, altaneros y ofensivos nos dejan sin ninguna duda acerca de la lucha que tenemos en nuestras manos por la preservación de nuestras libertades y familias. En la sociedad americana han habido hombres valientes que han enfrentado años atrás todas estas batallas, que ahora están tocando la puerta del Congreso de nuestra República. Pero el tiempo se me fue. Yo quiero que usted se ponga de pie y que especialmente las cabezas que están aquí, las que ven por internet, no sé cuántos de ustedes se animan a pasar aquí al frente, que son cabeza de hogar, en una forma rápida, para que podamos orar. Yo lo invito. Si otro estuviera predicando e hiciera el mismo llamado, yo también estaría aquí al frente. Solo mantengan un poco su distancia, alárguense incluso para acá, de este lado, por favor, para mantener su distancia. Pero, hermanos amados, cabezas de hogar, no es casualidad que dos juicios que están escritos en la palabra, Dios se haya dispuesto de esos dos juicios rescatar dos familias. Es llamativo que en la familia de Noé había uno que al final estaba contaminado. Es llamativo que aún la familia librada del juicio de Sodoma, la esposa se quedó en el camino porque miró atrás, significando con esa mirada atrás que quería o no quería dejar lo que significaba Sodoma. La esposa de Lot salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Y se quedó transformada en una estatua de sal en el camino. Y llamativamente la Biblia, que no esconde nada del drama humano, nos explica que las hijas, creyendo que no habrían hombres que les dieran simiente, tuvieron relaciones con su padre, y de ahí surgen dos pueblos malditos como Amón y Moab. Si aún aquellos que fueron rescatados enfrentaron situaciones difíciles, ¿de qué manera nosotros ahora, que viene un juicio no local, ya no un diluvio de agua, pero sí viene un juicio que sacudirá toda la tierra? Yo quiero orar por ti, para que el Señor en esta mañana te hable personalmente, varón que cubres una familia,
varón que ha sido puesto por cabeza, no por casualidad. Varón que has tenido el privilegio de engendrar hijos y quizá ya tienes nietos. Quiero recordarte de parte del Señor que las decisiones que vas a seguir tomando van a ayudar al rescate de tu familia o la van a hundir. Ninguno de nosotros está realmente preparado para enfrentar lo que viene y que tiene, como leímos, tan solo una pequeña muestra, una agenda definida para corromper a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que todavía la iglesia no ha despertado. Es necesario despertarnos del sueño. Varones amados que están aquí, para que nosotros, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la voz del Espíritu para cada uno, según su necesidad, podamos ser advertidos y hacer arca para que nuestra familia sea rescatada. Padre, en esta hora yo vengo orando por cada uno de nosotros, Señor, suplicándote que tengas misericordia, porque tal vez por mucho tiempo hemos jugado a ser cristianos. Hemos venido domingo tras domingo a la iglesia por años y todavía no hemos entendido el verdadero mensaje que el Señor puso en su momento sobre Noé y luego sobre Lot para el rescate de sus familias. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder, Señor, sensibilizarnos a tu voz. Si nuestro caso es que ya criamos hijos, estos hijos ya se casaron, yo te quiero recordar, tú que ahora eres abuelo, a que todavía hay una responsabilidad de ser vistos delante de Dios como dignos de escapar de lo que vendrá sobre la tierra. Lot tuvo que enfrentar que sus hijos varones, muy probablemente, como lo vimos, se hayan quedado a enfrentar ese juicio, y sus yernos, porque su decisión de buscarlo de la tierra afectó a su familia. Padre, mira las manos de los varones que estamos aquí. Mira las manos de aquellos jóvenes que anhelan casarse, aquellas señoritas que anhelan casarse, y que tú tendrás el plan para ellos. Pero yo te pido, Señor, que las señoritas casaderas que están aquí oigan tu voz, se dejen guiar por ti, para que tú, Señor, si ese es tu propósito, les lleves la persona correcta, no lo que quieran, sino lo que ellas necesitan de parte tuya, Señor. Para que en la medida que tú des tiempo, Señor, y puedan engendrar hijos, lo hagan bajo la revelación de tu palabra, bajo el temor de aquello que como advertencia tú nuevamente traes sobre nuestras vidas. Si tú, padre de familia que estás aquí, ya termino, el Espíritu te está redarguyendo acerca de cosas que no has hecho bien,
Recuerda que Dios no trae culpa, sino que es el Espíritu Santo el que trae redargüimiento. Si en este momento tú te sientes redargüido, porque tu atención tal vez se ha centrado en solamente llevar el sustento material a tu casa, en este momento tú puedes venir delante del Señor y pedirle que Él te guíe a poder retomar el camino. Quizá pueden haber necesidades materiales, pero que no falte en ningún momento que la función que como cabeza espiritual tienes en tu casa sea una realidad, para que tus hijos y tu esposa que tú cubres, cuando vengan los juicios, como lo hizo Noé, como sucedió aún por misericordia con Lot, tú puedas ser el instrumento para que tu familia sea rescatada. Padre, ten misericordia. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Sacude nuestras vidas, sacude nuestros corazones, Señor. No permitas que esta palabra sea botada a tierra. Permite, Señor, que esta palabra nos taladre. Permite, Señor, que esta palabra sea como clavos bien clavados en nuestro corazón y no la olvidemos. Y cada vez que tomemos decisiones, Señor, recordemos cuál es la prioridad. ¿A qué nos has llamado? ¿Para qué nos diste familia? ¿Para qué, Señor, nos diste hijos? ¿Cuál es tu propósito principal, Señor? En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a aquellas mujeres que están solas. Bendecimos a aquellas mujeres, Señor, que han sido valientes para oír tu voz y criar hijos. Que tú las bendigas, que tú las fortalezcas, que tú también les hables y jueguen ese papel que les ha tocado librar, Señor, bajo sus circunstancias con fe, sabiendo que en el tiempo final tú respaldarás a aquellos que te busquemos con todo nuestro corazón. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.